Buenas noches con todos, gracias a los que están conectados el día de hoy, jueves 13 de julio, a esta hora. Eh, Veo algunas caras conocidas por acá por el Zoom. Entiendo que también está que se transmite en Facebook. Buenas noches con todos una vez más. El día de hoy se me ha invocado al Instituto Latinoamericano de Ciencias Penales de mi gran amigo Renzo Vázquez, de mi hermano, para poder dictar una sesión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos medioambientales, para ser precisos, ¿no? Derecho penal ambiental dirigido hacia las personas jurídicas, para ser específico. He preparado un material para poder compartir con ustedes. No sé si estoy habilitado para compartir pantalla. A ver, doctor, inténtalo, creo que sí está habilitado. A ver, no estoy habilitado. El host me tiene que dar autorización, por favor, para compartir pantalla. Ahora sí ya puedo. Me avisa si es que se puede ver. Sí, doctor, se puede visualizar. Se puede ver, ¿no? Perfecto. Sí, claro que sí. Bien, entonces empezamos. Miren, el día de hoy, como les mencioné, vamos a hablar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos medioambientales. Para fines prácticos, he dividido la sesión en tres partes. Vamos a iniciar a hablar sobre qué cosa es la responsabilidad ambiental. Vamos a hablar sobre el compliance penal ambiental, los mecanismos de prevención de delitos en materia ambiental, y al final vamos a entrar al específico, a la responsabilidad de las empresas en materia de delitos medioambientales, ¿correcto? Esto lo hago para fines metodológicos y que se entienda mejor la sesión, para que se pueda entender mejor la sesión, para que sea de forma ordenada, como yo lo entiendo, como yo lo he podido entender también. Entonces, como mencioné, vamos a hablar sobre qué cosa es la responsabilidad ambiental de forma general, ¿no? Cómo se inicia, cómo nace. Nosotros podemos encontrar todos estos problemas que ustedes ven en pantalla, que se divulga a diario en los periódicos, en las sesiones. Se divulga a diario que en Madre de Dios el gobierno regional afronta cerca de 20 casos de minería ilegal y tal ilegal según la UEFA. En Arequipa identifican 26 problemas medioambientales. El Ministerio del Ambiente busca evitar la contaminación por pasivos ambientales mineros en Guarochirí. Diferentes noticias a nivel nacional, donde ustedes pueden ver que el ambiente se ve afectado, donde ustedes pueden ver que la actividad que se necesita realizar para que el Perú tenga ingresos económicos, porque el Perú es un país minero por excelencia de pues aprovechamiento de los recursos naturales, pero esto, de manera inevitable, va a hacer que contamine el medio ambiente de cierta manera. Entonces, contaminación siempre va a haber, ¿ok? Contaminación es imposible poder evitarlo. Por eso es que existen los parámetros para que la actividad que realicemos nosotros para evitar estas cosas sea lo menos dañoso para la sociedad. Porque recordemos que en la Constitución hay un principio, ¿no? Que todos nosotros, la sociedad, tiene que vivir en un ambiente sano y equilibrado. Entonces, la idea de la actividad medioambiental es evitar que ese ambiente sano y equilibrado ya no sea sano y ya no sea equilibrado, ¿correcto? Ese es el principio. La Ley General de Medio Ambiente nos da ciertos alcances de la responsabilidad ambiental, ¿ok? El artículo 148 de la Ley General del Ambiente menciona que la responsabilidad administrativa establecida dentro del procedimiento correspondiente es independiente de la responsabilidad penal o civil que pudiera derivarse por los mismos hechos. Es decir, la Ley General de Medio Ambiente nos está diciendo de forma clara que hay tres dimensiones de la responsabilidad ambiental, tanto administrativa, penal o civil. Son tres dimensiones de la responsabilidad ambiental que existe y que la Ley General de Medio Ambiente reconoce. Ustedes pueden ver en la parte de abajo lo que les he puesto sobre el principio no bis in idem, es decir, no dos veces por lo mismo, ¿correcto? Pues lo que se señala es que no se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad de tres cosas: sujeto, hecho y fundamento. Esos tres requisitos tienen que existir tanto en la sanción administrativa o penal para que no se pueda hacer los dos de manera simultánea o paralela. Obviamente que el fundamento de la norma administrativa es distinta que el fundamento de la norma penal o que la sanción penal.
Por eso es que se permite tanto una sanción administrativa como una sanción penal, porque el fundamento es distinto. En la norma penal sanciona el medio ambiente y en la norma administrativa sanciona la infracción a la regulación administrativa, ¿correcto? Por eso es que se puede admitir en ese caso dos sanciones. Ahora, la Ley General de Medio Ambiente, en el artículo 74, si es que no me equivoco, estipula quién es el responsable de asumir los daños que se ocasionen en el medio ambiente. Por ejemplo, aquí tenemos dos presupuestos, pues no, dos cuestiones importantes. Que la Ley General de Medio Ambiente señala que la responsabilidad derivada del uso de aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso, peligroso o del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa es objetiva. Es decir, la responsabilidad administrativa en materia, la responsabilidad ambiental en materia administrativa al menos, es totalmente objetiva por el riesgo generado, por la actividad riesgosa. No influye, a diferencia de la responsabilidad penal, que no solamente tiene que ser administrativa, sino también objetiva, sino también subjetiva, ¿correcto? Dicha responsabilidad, es decir, esta responsabilidad objetiva de la responsabilidad ambiental, obliga a adoptar las medidas de prevención y mitigación necesarias a reparar los daños ocasionados. Es decir, si vas a realizar una actividad minera y ves que tu actividad está ocasionando daños, pues estás en la obligación de poder o de tener que resarcir ese daño, pues impartiendo medidas de prevención y mitigación necesarias de aquellos daños ocasionados. Y obviamente vas a asumir los costos que esto conlleva, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo se genera una responsabilidad o de dónde nace la responsabilidad? Pues de dos cuestiones o de dos normativas muy importantes. Una, que es las obligaciones que emanan de la norma, de la propia norma, por ejemplo, los reglamentos de protección ambiental y normativa sectorial, las normas ambientales generales, las normas que emiten, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, las normas que emite INGEMET, las normas que dictaminan los gobiernos regionales o también locales para cuestión de mediano o pequeña minería. Entonces, esas obligaciones que se señalan en aquellas normas que se emiten tienen que ser de obligatorio cumplimiento. Y número dos, las obligaciones establecidas en estudios ambientales. Por ejemplo, los famosos estudios de impacto ambiental, el instrumento de gestión ambiental, que puede ser correctivo, correcto, o puede ser preventivo también. Entonces, en estas dos nomenclaturas, en estas dos bases legales, por así decirlo, es que se emana o que nace la responsabilidad ambiental. Ahora, me he tomado la molestia, si se dan cuenta ustedes, de ponerle todas las normas sectoriales de protección del medio ambiente. Ustedes ahí, y esta diapositiva se los voy a pasar si es que lo requieren, a ustedes les he puesto detalladamente toda la normativa sectorial de protección del medio ambiente. Ustedes pueden ver ahí si hay una actividad, por ejemplo, de vivienda, por ejemplo, las empresas constructoras, se van a regir por la Resolución Ministerial 15-2012, que es el Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a la actividad de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento. Esta norma la aplican sí o sí las empresas constructoras, inmobiliarias. También, como ustedes pueden ver, les he puesto la norma de agricultura, la de minería, hidrocarburos, la de industria, la de transporte, energía y la de pesca. Toda la información está totalmente detallada ahí para ustedes. Un regalito para ustedes, porque me caen bien, y porque son de la Universidad Privada del Norte, y porque yo soy de ahí, de mi casa de estudios. Entonces, dicho esto, nosotros lo que nos importa es tres cositas de ahí. La actividad minera, la actividad de hidrocarburos y la actividad por ahí también de industria, que es lo que se señala actualmente, es lo que me voy a regir actualmente en esta ponencia, que es la responsabilidad medioambiental, ¿no? Lo demás es relativamente también que se puede tocar, pero principalmente esta actividad, minera, hidrocarburos e industria. Ahora, yo hace dos diapositivas le mencioné que el artículo 74 de la Ley General de Medio Ambiente señala quién es el responsable de cualquier contaminación o cualquier afectación al medio ambiente. Y efectivamente se señala que el titular de proyecto es el responsable de los daños ocasionados al medio ambiente en actividad que incurra daño o tratamiento ambiental. ¿Y qué cosa es el titular de un proyecto? Esto ya es un término técnico, un término de minería, de ingeniero, por así decirlo, ¿no? Es una persona natural o jurídica con patrimonio autónomo, sociedad irregular, forma asociativa de empresa u otro tipo de sujeto de derecho que desarrolla actividades económicas sujetas al ámbito de competencia de entes administrativos. Ojo, un paréntesis. En materia ambiental, en materia minera, existe una sociedad minera, ojo, como sujeto de derecho. Nosotros conocemos que las sociedades empresariales están reguladas en la ley
de sociedades, en la Ley General de Sociedades. Sin embargo, en minería hay una ley específica y aparte que se crea una sociedad minera específica para poder trabajar proyectos mineros o proyectos ambientales. Y acá hay ciertas particularidades, pues no, en caso de cambio de titularidad, pues asume la responsabilidad del nuevo titular, obviamente. En caso de daños generados por el antiguo titular, frente al Estado, el responsable de estos daños será el nuevo titular, salvo que se establezca que no fue el causante mediante las pruebas correspondientes. Y la responsabilidad recae sobre el titular de las actividades, aun cuando se trate de operaciones que se realicen sobre áreas que no son propiedad del titular, como las áreas arrendadas, ¿correcto? Entonces, el titular, el responsable de algún daño medioambiental es el titular del proyecto ambiental que se está realizando, ya sea proyecto minero, ya sea proyecto forestal, ya sea proyecto de hidrocarburos, ¿correcto? Una cosa es ser el titular y otra cosa es ser el titular del proyecto. Ojo, porque, por ejemplo, yo puedo ser dueño de unas tierras que después de un estudio sé que en el subsuelo hay recursos naturales, por ejemplo, de oro, etcétera. Si una empresa me alquila ese terreno que yo tengo y que en el subsuelo hay actividad minera, el titular y responsable, el responsable de los daños que se ocasionan por esa actividad, no soy yo como dueño del terreno, ojo. El responsable es el titular de la actividad minera. Yo solamente soy el arrendatario, el arrendador de ese bien. Pero la empresa es el titular del proyecto, por lo tanto, él asume la responsabilidad ambiental que se genere por esa actividad. Ahora, ¿qué tipo de responsabilidad genera estos daños ambientales? Es lo que yo le señalé. Responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Por el riesgo, por la actividad riesgosa o peligrosa, ¿correcto? Y aquí hay dos principios que se señalan, principio de internalización de costos y principio de causalidad, que eso es un tema más que todo técnico, pero que se los puse de una manera para que también los tengan ustedes plasmados. Hay eximentes de responsabilidad administrativa también, como por ejemplo, el caso fortuito fuerza mayor. Obviamente, en cualquier responsabilidad, en cualquier obligación mutua, se rompe la obligación si es que hay una causal de caso fortuito fuerza mayor, porque no vas a responder por daños que están fuera de tu alcance. El error inducido por la administración o por disposición administrativa confusa y ilegal, por ejemplo, que se realice una actividad porque en la norma se señalaba algo relacionado a ello, pero la norma está mal escrita, está gaseosa, está abstracta, pero obviamente porque no puedes dejar de realizar actividad, pues haces caso a esa norma y esa norma está mal redactada. Ahí también es un eximente de responsabilidad. Y pues en caso de subsanación voluntaria del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa. Es decir, uno solito, una vez que ha conocido del daño ambiental que se ha ocasionado, asume la responsabilidad y trata de repararlo lo más antes posible. Miren ustedes, también a la par, y aquí ya vamos entrando a la materia a la cual se me ha citado el día de hoy, a la par de esta sanción administrativa, a la par del responsable titular ambiental del proyecto ambiental o minero forestal que se está realizando, a la par también se puede generar responsabilidad penal, ¿correcto? A la par, al mismo tiempo se puede generar responsabilidad penal. El Código Penal prevé delitos de contaminación ambiental y contra los recursos naturales, ojo. Los delitos medioambientales se clasifican en dos, en delitos de contaminación al medio ambiente y delitos contra los recursos naturales, ¿ok? Los cuales se catalogan, se califican como ley penal en blanco. ¿Por qué se catalogan como ley penal en blanco? Porque para poder discutir o para poder analizar estos delitos, necesariamente y obligatoriamente tienes que acudir a la norma administrativa para entender sobre qué trata, ¿correcto? Y como acá señalo, los tres requisitos que estipula la norma penal para incurrir o para poder tipificarlos es que la norma penal sanciona a aquellas personas que realizan lo siguiente. Son tres actividades que tiene que realizar la persona para que pueda ser sancionada penalmente o al menos incurra en una responsabilidad penal. Infringir las leyes, reglamentos o los límites máximos permisibles, una modalidad, más que tiene que provocar o realizar descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos, radiaciones contaminantes de atmósfera, suelo, subsuelo o aguas terrestres. ¿Correcto? Y por último, tiene que causar o tiene que poder causar un perjuicio, alteración, daño al ambiente. Es decir, no solamente basta con que ocasiones un daño. En los delitos ambientales basta con el posible daño que se pueda generar en el medio ambiente a futuro. ¿Ok? Y esto incurre a la calidad ambiental o salud ambiental con lo relacionado a lo que le mencioné al inicio de la ponencia, que la Constitución
lo que reconoce es que nosotros tenemos que vivir y convivir en un ambiente saludable y sano, ¿correcto? Ahora, así como también les he dado de forma detallada cuáles son las normas sectoriales de cada referida a materia ambiental, de todas las actividades que existen en nuestro país, también me tomó la molestia de decirles cuáles son los delitos ambientales en nuestro Código Penal. Son 9 delitos ambientales que el Código Penal reconoce, tanto de contaminación ambiental como de recursos naturales. Son 4 delitos, son 9 delitos. Alteración del medio ambiente o paisaje, contaminación ambiental, utilización indebida de tierras agrícolas, delitos contra bosques o formación boscosas, delitos contra tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias para la minería ilegal, financiamiento de la minería ilegal y el incumplimiento de normas sobre manejo de residuos sólidos. Esos son los 9 delitos que el Código Penal reconoce frente a cualquier actividad ambiental y que incurra en algún tipo penal, ¿correcto? ¿Cómo actúa la Fiscalía en estos casos? ¿Cuál es la actividad de la Fiscalía? ¿Qué es lo que hace una vez que toma conocimiento sobre esto? Los delitos medioambientales son cometidos generalmente, y en el 90% se los digo, estimado por la experiencia, son generalmente cometidos en el marco de actividad empresarial como mineras, petroleras, agrícolas, forestal, etc. Los delitos medioambientales, como les señalo, se realizan, se cometen mayormente en actividad minera, en actividad empresarial minera, petrolera, ¿correcto? Y la Fiscalía especializada en delito ambiental usualmente imputa este tipo de delitos, es decir, la Fiscalía tiene no un defecto, sino tiene una costumbre bastante marcada. En delitos medioambientales, lo que se suele hacer es imputar de una vez por todas al gerente general, o a los directores, o al administrador, o al representante legal. Es la conducta que tiene que hacer, es lo que suele hacer la Fiscalía. Imputar al gerente general o al representante de la empresa. Esto conforme al artículo 27 del Código Penal y 314A del mismo cuerpo normativo, ¿no? El artículo 27 que dice que actuará en lugar de otro, el representante legal, y el 314 que es la responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas. Pero recordemos que el Código Penal se analiza de forma, pues, comparativa, no solamente un tipo penal regula todo lo que se tiene que hacer en una actividad. La Fiscalía también formula acusaciones solicitando en muchas ocasiones que el director o gerente general se le impongan pena privativa de libertad que traigan consigo su reclusión en un establecimiento penitenciario. Es decir, la Fiscalía no solamente imputa al gerente general por ser gerente general, sino también le pide una sanción penal y de privativa de la libertad. Sin más análisis, ¿eh? Solamente porque eres gerente general, tú eres el responsable de esa actividad minera contaminante o actividad ambiental contaminante, ¿correcto? Ahora, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? El directorio o gerencia son responsables de todos los delitos ambientales, tanto por ejercer el cargo de director o gerente. La pregunta cae por su propio peso. Pues la respuesta es no, ¿no? Pues, ¿qué es lo que sucede? Algunos fiscales o algunos jueces asumen erróneamente que los directivos y el gerente general o el gerente general, al ser los máximos órganos de administración en una empresa, tienen la posición de garante en la compañía y por tanto son responsables de cualquier acto ilícito que cometa la compañía. Y aquí tenemos que hablar, pues, seguramente ya en otra sesión, si ustedes lo consideran, pues, sobre qué cosa es una posición de garante, qué cosa es un rol de garante, quién asume ese rol de garante. Pero el rol de garante básicamente es asumir los riesgos de alguna fuente de peligro, ¿correcto? En ese caso, la persona jurídica que se dedica a una actividad ambiental, de todas maneras es una fuente de peligro. Porque como señalé en un primer momento, la persona jurídica que se dedica a actividades ambientales, de todas maneras va a contaminar. De todas maneras va a contaminar. Es imposible que no contamine. Entonces, por eso es una fuente de peligro. Y esa fuente de peligro tiene que tener un administrador, un regulador de ese peligro. Porque así como en la persona jurídica se administra y se dirige las actividades comerciales, también se tiene que administrar y dirigir los riesgos que esa actividad genera. ¿Correcto? Hay un primer punto problemático que hay en la práctica respecto a los delitos ambientales. 2. La Fiscalía normalmente no analiza el deber de garante y el ámbito de competencia que tienen los directivos y gerente general en los casos de contaminación ambiental que se imputa a una empresa. Es decir, la Fiscalía no hace un mayor análisis sobre a quién recae la responsabilidad ambiental. Por ejemplo, en una empresa, toda actividad, toda organización corporativa, empresarial, tiene una estructura.
El gerente general no es quien asume toda la actividad de la empresa, por eso el gerente general tiene un gerente específico, puede ser un gerente de operaciones, puede ser un gerente ambiental, puede ser un gerente de supervisión, por ejemplo. Entonces, en esa estructura jerárquica de posiciones es que la fiscalía tiene que sentar su responsabilidad. Caso concreto y con ejemplos es que uno entiende. Caso Repsol, el derrame de petróleo que hubo en la playa de Ventanilla, ¿no? Ahí la fiscalía acusó de frente y trató de imputar de frente al gerente general por esos daños ocasionados. Pero nosotros nos preguntábamos, ¿el gerente general es el responsable de esa actividad? ¿O de esa actividad riesgosa y que contaminó al mar de Ventanilla? Pues si existe un gerente de operaciones, señor. Existe un gerente de operaciones. Y ahí está, ¿qué cosa? Acá entra un tema del principio de imputación objetiva. Principio de confianza. Un filtro de la imputación objetiva. Principio de confianza. Es decir, ¿qué cosa nos dice este principio de confianza en términos prácticos? Que en una organización se delega funciones en base a las competencias de cada persona. Si ese gerente de operaciones es competente para poder ejercer el cargo y aparte está capacitado para ello, él debió prever el posible daño, ¿no? El gerente general. Ese es el análisis que debe realizar la Fiscalía en cuestión de delitos ambientales, para saber imputar a una persona de manera correcta. Por lo tanto, por consiguiente, ello trae consigo que de una manera injustificada, directivos, gerentes, administradores, etcétera, se vean inmersos en procesos penales respecto a hechos sobre los que ellos no son competentes, sobre los que ellos no tienen ninguna injerencia, ¿correcto? Incluso, en algunos casos penales, son afectados con medidas cautelares personales, por ejemplo, prisión preventiva, impedimento de salir del país, embargos, etcétera. También se traído lo siguiente, estimados amigos. Miren, hay dos casaciones muy importantes, jurisprudencia, importantísima que tiene que tener en cuenta para saber en qué momento o cómo se está imputando a un representante de una empresa. La casación 455-2017 Pasco y la casación 1113-2019 de ICA. Estas casaciones desarrollan cuáles son los criterios que tiene que seguirse para poder imputar de manera correcta a una persona vinculada a delitos ambientales. Es decir, encontrar la responsabilidad en una persona natural que administra a la persona jurídica. ¿Correcto? No solamente por ser cargo de gerente general, no solamente por ser directivo, no solamente por ser socio, sino tiene que tener cierto criterio de imputación. Y estas casaciones desarrollan 4 criterios de imputación para imputar de manera correcta a una persona natural en el ámbito empresarial. Primero, para imputar el delito de contaminación ambiental en un ámbito empresarial, se debe tener en cuenta los roles y funciones de los órganos de la compañía. Es decir, el gerente general es el encargado de administrar la actividad comercial, la actividad ambiental, o hay un gerente de operaciones, por ejemplo, o hay otro similar encargado en ello. Número 2. Se imputará responsabilidad, menciona estas casaciones, a la persona de la empresa en cuyo ámbito de organización se gestó el riesgo penalmente prohibido para el medio ambiente. Una vez que identificas quién es el responsable de esa actividad, ya sea el gerente de operaciones, gerente ambiental, etcétera, tienes que verificar si dentro de esas acciones que tiene esta persona como gerente está también el mitigar el riesgo de esa actividad. Número 3. Para imputar responsabilidad penal a un directivo o gerente, se debe verificar si está en la posibilidad de evitar el acto de contaminación ambiental. Un gerente general, por ejemplo, que esté en otro país, ¿va a ser responsable de las actividades que se hagan en la planta en Perú, por ejemplo? No, porque para eso queda un gerente a cargo. Para eso está el gerente de operaciones, para eso está el gerente de mitigación de riesgo, para eso está el gerente de prevención de delitos. ¿Correcto? Y número 4, se imputará la responsabilidad a un gerente general o un directivo si existe un nexo causal entre el hecho de contaminación y sus funciones que estaba como la posibilidad de evitar, es decir, imputación necesaria. Esos son los 4 requisitos que las casaciones que la Corte Suprema de la República ha estipulado para poder imputar de manera correcta a un gerente general, por ejemplo, a un gerente general, a un socio, a un directivo, a un administrador de la empresa. Pero pese a estas jurisprudencias, estimados amigos, la Fiscalía continúa imputando responsabilidad penal en este tipo de delitos a directores y gerentes, muchas veces por no tener claro los roles y funciones que cumplen en la empresa. ¿Y esto está en contra de qué cosa? ¿Principio de qué? Proscripción de responsabilidad objetiva, ¿o no, amigos? Artículo 7 del título preliminar del Código Penal. Proscripción de responsabilidad objetiva. No solamente basta con tener relación con el delito, sino también tiene que tener dolo o culpa, participación, intención, conocimiento o negligencia. ¿Correcto?
Aquí entramos ya a la siguiente parte, amigos. Ya hemos hablado sobre la responsabilidad en general, ¿no? Una cuestión como que hemos sentado las bases, hemos sentado las zapatas y vamos a construir ahora la casa, ¿correcto? ¿Qué cosa es el compliance penal ambiental o los modelos de prevención ambiental? Aquí vamos a sacar ciertas dudas que ustedes tienen y se van a llevar varias sorpresas. ¿Qué es un sistema, en primer lugar, de compliance ambiental, amigos? Es un sistema de autorregulación, es decir, la propia empresa se regula. Es una autorregulación voluntaria a través del cual las empresas implementan políticas, procedimientos y mecanismos con la finalidad de ¿qué cosa? Prevenir o evitar la materialización de riesgos que extraigan consigo la comisión de un delito o una infracción administrativa en materia ambiental. Es decir, voy a implementar mecanismos o herramientas que ayuden a que mi actividad sea lo menos riesgosa posible. Por ejemplo, algún ISO, algunos procedimientos antes de una actividad, etc. La pregunta del millón de examen, ¿no? De examen final de ustedes. En el Perú, ¿alguna norma que regule, existe alguna norma que regule un sistema de compliance ambiental? La respuesta es que no, amigos. Lamento decepcionarlos y desilusionarlos, pero en el Perú no existe ninguna normativa obligatoria de implementación de compliance ambiental. Solamente está regulada el compliance ambiental de forma obligatoria en prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y en ciertos casos corrupción y de libre competencia, en ciertos casos. Pero el único obligatorio es el compliance, la de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que está bajo la supervisión de la Superintendencia de Banco y Seguro, la SBS. Ese es otro tema. Pero, como ustedes han podido ver, amigos, no existe regulación específica sobre el compliance ambiental en el Perú, no existe. ¿Ok? Ahora, ¿en base a qué normas entonces podremos implementar un compliance ambiental si no hay una regulación expresa? Ah, pero para eso está la regulación internacional, pues amigos. El ISO 14001 del año 2015 es el ISO a nivel internacional que establece cuáles son los estándares de gestión ambiental, ¿correcto? Y las ISO 37301 que gestiona, que es la que estipula cuál es el estándar internacional en gestión y compliance. Bajo estas normas nos podemos regular para hacer un compliance ambiental de forma, pues, eficiente, eficaz. ¿Y cómo puede ser implementado? Pues dentro de un sistema integral de compliance o de manera independiente va a depender muchísimo si la compañía tiene o no sistema de compliance o si está interesada también, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos mínimos que debe tener un compliance ambiental? O en general, ¿no? El sistema de compliance ambiental tiene que tener 6 componentes muy claros. Las políticas de prevención de delitos e infracciones ambientales, lo que se traduce en la práctica como su manual de prevención de delitos, el famoso manual de prevención de delitos. Número 2, matriz de riesgos ambientales. Esta matriz de riesgos lo que hace es establecer cuáles son los focos de atención que se debe tener en una empresa, es decir, cuáles son las áreas, las actividades específicas donde corre más riesgo de cometer alguna infracción administrativa o algún delito. Por ejemplo, si somos una empresa que se dedica a la tala de árboles, a tener pues concesiones forestales, pues el área más delicada, por así decirlo, va a ser el área de ejecución, ¿no? Porque tenemos que ir a sacar, pues, a talar los árboles y tenemos que tener ciertos criterios antes de poder cortar un árbol y tenemos que plantar por cada árbol cortado son 3 plantados según la norma, estipulamos lo que la norma nos dice, ¿no? Por ejemplo, en una actividad minera, una empresa que se dedica a la actividad minera tiene que tener una concesión minera y aparte, antes de realizar actividades de extracción, exploración o explotación, tiene que tener los permisos de INGEMET o del Ministerio de Energía y Minas establecidos. Esas áreas específicas tienen que estar establecidas en la materia de riesgos. ¿Cuáles son los focos de atención? El encargado de prevención o el famoso oficial de cumplimiento o el compliance officer, como lo quieras llamar en inglés, el canal de denuncias, que es un procedimiento a través del cual los trabajadores o los proveedores o los clientes ponen en conocimiento a la empresa de alguna conducta irregular, sospechosa o delictiva. ¿Ok? La difusión y capacitación anual, es decir, que la empresa está obligada a capacitar a sus trabajadores por lo menos una vez al mes durante todo el año sobre qué cosas compliance, sobre cómo a realizar actividades de manera correcta, cómo no incurrir en delitos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora nosotros, mi equipo, porque yo trabajo con un equipo, somos los encargados de capacitar anualmente a una empresa minera que se llama Palterumi.
Nosotros de forma 2 veces al mes capacitamos a esa empresa sobre compliance, implementación de políticas, etc. Y una auditoría anual. ¿Qué cosa es esto? Una supervisión de un tercero, una entidad competente para que sepa si es que tu programa de prevención de delitos está bien implementado o no. Otra pregunta de examen final, amigos. Una empresa entonces, y poco a poco vamos entrando, como ustedes pueden ver, al meollo del asunto. Una empresa entonces, estimados, puede ser sancionada por no implementar un compliance penal, por no implementar un programa de prevención de delitos. Como ya lo he establecido hace unos segundos, legalmente no existe una sanción por no implementar un compliance, estimados. Yo sé que ustedes tienen preguntas ahora de que por qué la ley 3424, responsabilidad penal de personas jurídicas. Yo sé que tienen preguntas sobre eso. Y aquí lo voy a pasar a absolver para que ustedes se les caiga, para que ustedes se decepcionen, amigos. Lamentablemente se van a decepcionar. Porque miren lo siguiente. Legalmente no existe una sanción porque la implementación es voluntaria. Porque no existe norma que lo obligue a nivel nacional. Y además, aquí viene, además, los delitos medioambientales no se encuentran regulados en la ley 3424, que es la ley de responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. En el artículo 1 de esta ley, la ley 3424, y que ha sido modificada hace creo que un mes aproximadamente, efectivamente ha agregado delitos, pero ninguno de los delitos regula delitos medioambientales, amigos. Es decir, los delitos medioambientales se sancionan por otra fórmula de imputación porque es las consecuencias accesorias, que es complicadísimo de sancionar. Ya voy a explicarles sobre eso, pero actualmente en el Perú no existe. Bueno, este fue el proyecto que generó ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas de los delitos medioambientales, fue el proyecto de ley 7676-2021, ¿no? Y es una tendencia ahora a nivel internacional que las personas jurídicas respondan por delitos ambientales. Por ejemplo, Ecuador, Chile, Argentina. Y el país modelo que debemos tener en cuenta, en consideración en cuestión de compliance y responsabilidad penal de empresas es España. España es un país que desde el año 2010, ojo, ya 13 años, regula la responsabilidad penal de empresas por delitos ambientales. Y ello ha traído consigo la emisión de algunas sentencias que demuestran la importancia del sistema de compliance ambiental. Porque obviamente, para sancionar delitos medioambientales tienes que tener un compliance ambiental, porque ahí el compliance ambiental estipula el cumplimiento de toda la normativa administrativa en materia ambiental que te solicitan para realizar tu actividad. Si no lo tienes y si no estás obligado, obviamente que vas a correr el riesgo de cometer alguna infracción, amigos. Acá hay una sentencia importantísima que les he señalado a ustedes, por ejemplo, si es que lo quieren revisar, ¿no? La sentencia del Tribunal Supremo Penal Español, la del 668-2017, donde se absolvió, miren ustedes, a una empresa por la comisión de un delito ambiental de contaminación sonora. Ojo, contaminación sonora, debido a que implementó medidas de compliance eficaces para evitar que se suscite ello. Es decir, aquí en el Perú, ¿quién tiene un compliance de protección ambiental sonora? Con la justa tiene para realizar actividades, se van a preocuparse por tus oídos. No, ¿sí o no? Entonces, para que se encuentre el nivel de adelanto que está España en cuestión de compliance ambiental y de responsable de empresas para que hasta ese punto han llegado a implementar. ¿Y cuáles son los beneficios de implementar el compliance? ¿Por qué implementar el compliance? ¿No? Aquí les he puesto algunos beneficios, que es en sí, pues, delimitar los roles y funciones de los directivos y de gerentes generales. Va a ser mucho más fácil delimitar cuáles son las funciones de cada uno de estos. Prevenir riesgos, va a tener mucho mejor, mucha más prestigio en el mercado. Ayuda a tener eximentes de responsabilidad penal, es decir, quién responde y quién no responde penalmente, y coadyuva a la reputación de la empresa. Ese es el compliance, coadyuva a la reputación de la empresa. Ahora, pasamos al punto importante que si a ustedes les interesa, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales. Hasta hace unos segundos se les mencionaba que la persona jurídica no responde por no tener un compliance ambiental implementado. Hace unos segundos también les decía que la normativa actual que sanciona a las empresas de forma autónoma no regula la sanción de los delitos ambientales. Entonces, cuando una empresa, por ejemplo, una empresa minera, una empresa forestal, realiza su actividad y comete un delito, ¿cómo responde? ¿Quién lo sanciona? Estimados amigos, en el Perú existe una convivencia legislativa. Yo lo he llamado convivencia legislativa, un poco de modestia aparte, porque no he encontrado ningún libro que señale ese término, pero yo lo hice en mi tesis, convivencia legislativa. Fórmulas de imputación hacia las empresas. Hay dos fórmulas de imputación hacia las empresas, estimados. Es decir, las personas jurídicas pueden responder de dos maneras. De forma
vicarial, heterónoma o de manera indirecta, como también se le conoce, o de forma autónoma o de manera directa. La primera de estas, regulada en el artículo 105, 105A del Código Penal, las llamadas consecuencias accesorias, amigos, y la ley 3424, que regula la responsabilidad autónoma y su modificatoria junto con su reglamento, el Decreto Supremo 2/2019. ¿Correcto? Esta segunda fórmula de imputación, ojo, esta responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, miren ustedes, regula todos estos delitos. La ley 3424, responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, regula todos estos delitos: colusión, tráfico de influencias, todas las modalidades de cohecho, contabilidad paralela, atentados contra los monumentos arqueológicos, extracción ilegal de bienes culturales o de patrimonio paleontológico del Perú, todas las modalidades de lavado de activos, todas las modalidades de delitos aduaneros, todas las modalidades de delitos tributarios y terrorismo. Esto está incluido con la última modificación de hace un mes. Entonces quedan los delitos ambientales. Una empresa minera, por ejemplo, que realiza actividad minera sin permisos. Una empresa forestal que realiza tala de árboles sin tener una concesión forestal y sin tener permiso de las entidades competentes. ¿Dónde quedan entonces los demás delitos? No solamente de ambiental, sino los demás delitos que también puede ocurrir una empresa. Por ejemplo, no solamente delitos ambientales, sino delitos, por ejemplo, de las estafas, delitos socioeconómicos. ¿Dónde quedan esos delitos? Pues les digo a ustedes que solamente pueden responder de forma indirecta, de forma heterónoma o forma vicarial. ¿De qué cosa les estoy hablando? De la primera, consecuencias accesorias o responsabilidad indirecta, es decir, que la persona jurídica, para que pueda ser sancionada penalmente, en este caso por un delito medioambiental, tiene que esperar que sea sancionada, que sea condenada la persona natural que la administra. Porque como su propio nombre lo dice, consecuencia accesoria, es accesorio. Es decir, la persona jurídica va a quedar completamente limpiecita, no va a tener absolutamente nada si es que la persona natural es absuelta. ¿Y qué sucede? Aquí les pongo una pregunta. ¿Y qué sucede si es que la persona jurídica está estructurada, existe, fue fundada para cometer delitos? Por ejemplo, una empresa que su organización está estructurada para cometer delitos y la persona natural pues es absuelta, o la persona natural pues tiene un eximiente de responsabilidad, o X motivo. La persona jurídica va a seguir existiendo, correcto. Acá les he puesto a ustedes una base legal de consecuencias accesorias, donde está regulado nuestro Código Penal, artículo 105, 105A, y estaba regulado también en las leyes especiales, ley penal tributaria, ley penal aduanera, ley penal contra el lavado de activos, pero como ahora existe la modificación de hace un mes, ya quedaron derogadas. Y ahora todos estos delitos que se cometan a partir de hace un mes en adelante, se van a aplicar con la ley 3424. Y los delitos tributarios que se hayan cometido, por ejemplo, en enero o febrero, ¿con qué normas se van a regir? Igualito, con consecuencias accesorias, amigos. Hay mucha ciencia. Acá entra lo que es el principio de aplicación temporal de las normas. Desde que entra en vigencia una se aplica y la anterior pues se aplicaba con la normativa anterior. Las consecuencias accesorias, amigos, existen desde que se puso en vigencia el Código Penal, el año 91. Y solamente, ahorita ya, mira, del año 91 actualmente son casi 30 años, y solamente se ha aplicado 4 veces nada más. Solamente en 4 casos se ha aplicado consecuencias accesorias, ¿ah? O sea que muy eficiente no es. Caso Utopía, caso Cursillat, Binestrat y la minera caudalosa. Solamente en esos casos se ha aplicado consecuencias accesorias. En los demás casos que la persona jurídica se han visto inmersa en delitos ambientales o de cualquier otro delito, han quedado completamente impunes. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos para imponer sanciones administrativas, sanciones penales de consecuencias accesorias a una persona jurídica? Con esto ya voy culminando. Primero, que se haya cometido un hecho punible o delito, ¿correcto? Segundo, que la persona jurídica haya servido, ojo al término, la persona jurídica haya servido para la realización, favorecimiento o encubrimiento del delito. Es decir, una persona jurídica que sirva para cometer delitos. Y tercero, para que se le puedan poner una consecuencia accesoria, como su propio nombre lo dice, que es accesorio, que se haya condenado penalmente al autor físico y específico del delito. Porque si el autor, la persona natural, quien administra, quien maneja, quien dirige la empresa es absuelta, la persona jurídica va a quedar
completamente limpiecito. Bueno, amigos, espero que las conclusiones ya están un poco reiterativas. Espero que haya sido de su agrado, espero que se haya entendido y quedo presto a cualquier pregunta que ustedes quieran mencionar. Eh, pero bueno, he tratado de ser lo más claro posible y espero que se haya entendido. Muchísimas gracias más bien a ustedes por el tiempo ofrecido.